en lo cotidiano, en la vida diaria. Entonces, hubo un momento que mi mente, que veía todo este libro, 38.650 versículos, dice, no, esto es imposible. No es imposible. Yo pensé que eso era una autopista de 32 canales. ¿Y qué pasó cuando empecé a leer la Escritura? Empezó los canales a disminuirse. Y a lo que vi fue un solo canal, de Génesis a Apocalipsis. ¿Sí? La gente dice, wow, que yo no sé, pero sí se puede lograr un entendimiento. Ahora, ojo, conforme a nuestras capacidades y nuestros dones, posiblemente usted se va a desarrollar en algún área más que otro. Por ejemplo, yo he visto pastores que se han desarrollado en la gracia, en el perdón y predican sobre eso. Y he visto pastores que se han desarrollado en la escatología, en la venida del Señor, en los jinetes del Apocalipsis y en las profecías bíblicas. Dios los mueve a eso, conforme a lo que el don o el ministerio Dios les da para capacitar. ¿Sí? Pero simplemente aquí estamos dando puras nociones básicas de interpretación bíblica, nada más. Las herramientas básicas. Ya lo demás usted lo tiene que ir yendo hacia adelante. Una cosa es el devocional. Una cosa es leer la Biblia de manera devocional y otra cosa es leerla de manera de estudio. ¿Sí? De manera de estudio, que el estudio simplemente son las raíces del árbol que es usted. ¿Por qué los creyentes, ¿por qué los creyentes a veces les cuesta algunas áreas? Porque no han echado raíces. Y como no echan raíces, no están arreguindados bien y cimentados en Cristo. Por eso. Pero cuando empiezan a leer las Escrituras, empezamos a echar raíces en Cristo, en el conocimiento que sobrepasa todo entendimiento, y aquel que es poderoso para dar las cosas mucho más abundantemente de lo que piden y de lo que entienden, según el poder que habita en nosotros. Bienvenido, este es el poder que habita en nosotros. Su palabra. Jesús lo dijo muy claro. ¿Por qué no me crees? Y se lo responde. ¿Saben por qué no me creen? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué usted no me cree? Porque buscan la gloria de los hombres, mas yo busco la gloria de Dios. Y Jesús tuvo problemas. ¿Por qué? Porque la gente su palabra no hallaba cabida en las personas. ¿Y dónde hallaba cabida? En los humildes, en los pobres, en los que necesitaban. Y dice, Padre, así te agradó, Señor. Le escondiste este conocimiento a los que dicen que son sabios, se lo revelaste a quién? A los niños. Ahora te me dicen, no, hermano, eso no está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿A su nombre? Muy bien, ok, vamos a hablar de dos cosas principales que usted necesita para la comprensión bíblica. ¿Sí? Esto se llama la capacitación. Dos cosas. Número uno, usted necesita la iluminación. La iluminación del Espíritu Santo. Y necesita herramientas. Que necesita estas dos cosas. Hermano, no las tengo, sí las tiene. Sí las tiene. Que no las usa es otra cosa. Esa es otra cosa. Necesita la iluminación del Espíritu Santo y necesita las herramientas que el mismo Dios ha dejado plasmado aquí en las Escrituras. Dios es tan inteligente que Él mismo se para y se da el vuelto, hermano. Así se lo voy a decir Maracucho, Él mismo se paga y Él se da el vuelto. Él da el objetivo, el propósito, pero también te da los medios para que usted pueda alcanzar el propósito. No es que dice, bueno, ahí está, pues ya te tiré ahí, ve cómo te defendéis. No, Dios nos dio herramientas para crecer, para comprender las Escrituras, si no las dio. La iluminación del Espíritu Santo y la herramienta. Ahora, estas dos herramientas tienen que estar unidas siempre. Siempre, hermano. Siempre tienen que estar unidas. ¿Por qué? Porque la iluminación del Espíritu Santo y las herramientas, ¿qué trae la iluminación? Claridad.
trae claridad, claridad bíblica, trae confirmación. Trae confirmación de lo que se está leyendo es de Dios. Trae convencimiento. Convencimiento. ¿Sí? ¿Qué más trae? Gozo. Deleite. ¿Sí? Mire, el Espíritu Santo, de hecho, la tarea del Espíritu Santo es revelarnos las Escrituras. Lo dijo el Señor Jesucristo: yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y se lo va a hacer saber. Sí, a veces usted no se encuentra que está leyendo la Biblia y parece como que usted la lee y Dios mío, pero que yo no sé qué es lo que dice ahí, que no sé qué broma. Por ejemplo, vamos a poner un pasaje que todos sepamos. La mujer samaritana, esa mujer samaritana, yo no sé, esa conversación es medio rara. Si usted analiza a abuelo de pájaro, la conversación es de las más raras de toda la Biblia. ¿Pero por qué? Porque todavía el Espíritu Santo no le ha iluminado. ¿Qué quiere decir? En un término amplio y, si es posible, sencillo, la conversación de la samaritana. La pura conversación de la samaritana. Entonces, cuando usted aprende y viene la iluminación en su vida, ¡claro! Dios mío, yo sí soy medio tapado. Tantas veces que yo leí ese pasaje. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? La iluminación del Espíritu Santo. Dios mío, yo leí este pasaje todo el tiempo. Y a veces lo leemos de manera en devoción. Pero no entendemos lo que ocurre allí. O no entendemos el alcance de todo eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las herramientas? Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, convencimiento. Vamos a ver este término. Convencimiento. Uno de los nombres del Espíritu Santo, yo creo que lo han escuchado, es ¿para qué? Paracletos. ¿Sí? Hermano, pero ese nombre es medio raro. Sé cómo que es el apellido. No, simplemente es un término que identifica mejor qué función hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Paracletos simplemente es una palabra que significa para, que significa junto, y kletos, que viene de kaleo, que significa hablar. Ahí está. Esto es lo que es el Espíritu Santo. Alguien que camina contigo, junto a ti, y constantemente te está hablando. Ahora usted dirá, hermano, pero ¿qué quiere decir eso con respecto a convencimiento? Porque la única persona que podía hacer esta función era un abogado. Defensor, por cierto. ¿No han visto ustedes algunas escenas, algunas películas donde está el acusado así y de pronto el abogado le dice, mira, no vas a decir nada, tenés que presentar esto, tenés que decir así esa obra? Ese abogado defensor es el Espíritu Santo. Es esa voz de Dios que le habla a su corazón y le habla al mío y nos dice lo que te está diciendo esa palabra es esto y esto de parte de Dios. Y trae convencimiento. Por eso que dice, y Él les convencerá ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Ven? Él nos va a convencer. ¿Por qué? Porque Él hace una función de abogado, no está hablando constantemente. Yo soy de los que creo que el Espíritu Santo todo el tiempo nos está hablando, pero nosotros no todo el tiempo escuchamos. ¿A su nombre? No todo el tiempo escuchamos. El Espíritu Santo, entonces, y por eso es que contestamos al Espíritu, porque Él nos habla, nosotros no le hacemos caso. Y no es que se va, no, Él está ahí, pero no te va a hablar más, porque tú no escuchas. Entristecer el Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo está ahí, ay, Dios mío, no me quiere. No, eso no es entristecer. Entristecer quiere decir, baja hasta lo más mínimo su poder a lo que fue ordenado hacer.
¿Sí me están entendiendo, verdad? Está muy claro. Sí, puede tener que haber una disposición del corazón a escuchar. Por supuesto, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Amén. Muy bien, entonces, también tenemos ¿qué? Herramientas. Bueno, entre las herramientas tenemos métodos. Hay métodos. También hay experiencia. Experiencia. Tenemos el contacto continuo con las escrituras. ¿Cómo así que experiencia, hermano, con la escritura? Bueno, sencillo. Hay algo en las escrituras que de pronto usted está leyendo y dice, esto me suena como si fuera Pablo. Esto lo dijo Pablo. Yo creo que lo dijo Pablo. O si no, de pronto usted escucha un texto y dice, el Señor Jesús dijo algo más o menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted lee constantemente la escritura, dentro de su mente se abren unos caminos, unas rutas, yo lo llamo ruta bíblica. Una ruta bíblica donde usted, aunque no le digan qué libro es, aunque no le digan de dónde proviene, quién lo escribió, usted ya sabe más o menos qué es X persona. Por ejemplo, yo tuve que hacer una tesis del apóstol Pablo. Hermano, a mí me sueltan un versículo así, al azar, y tengo un 80% de acierto, es decir, en qué epístola está. Y más o menos en qué capítulo está tocando el tema. ¿Por qué? Porque mi experiencia en leer las cartas del apóstol Pablo hacen de que yo tenga una memoria bíblica. ¿Sí? Y cuando de esa memoria bíblica usted le añade algunos libros del Antiguo Testamento, yo digo, eso como que lo dijo algún profeta. ¿Quién será? Y paso ahí todo el día. Y trato de no buscar a Google, porque como Google no te deja pensar, sino que usted pone y sale de una vez. Trato de por lo menos hacer eso. ¿Sí me están entendiendo? Por ejemplo, me di cuenta, estudiando el apóstol Pablo y sus cartas y toda su vida y la obra del apóstol Pablo, que él en todas las cartas no ha hablado igual. No es igual hablarle a los corintios que hablarle a los gálatas. Hermano, a los gálatas usted va a empezar a entender que ahí hay un tono especial. Y lo que pasa es que nosotros lo leemos normal, pero en Gálatas hay un tono especial. Y hay un tono de dolor. ¿Por qué? Porque él les predicó de primera mano el evangelio y ahora ya estaban volviendo a ser judaizantes. Y decía, hermano, ¿quién los engañó? ¿Quién los engañó? En otras palabras, en otros textos más rudos, Gálatas estúpidos. Eso es literal, así lo digo. Lo que pasa es que Gálatas es insensato. Es como más suave. En griego. Pero en griego es Gálatas estúpidos. Entonces, esto es un tono más o menos, un tono desafiante. No es igual leer a Tito que leer a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era más joven, era dócil, era joven, era el hijo amado, mi hijo amado, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y le dice a las iglesias, no me maltraten a Timoteo, que va a empezar. Pero en cambio a Tito no. Les voy a enviar a Tito, ese sí no anda con cuento. Ese sí les va a dar donde es. Y Tito, mira, y lo que diga Tito, eso es lo que se va a hacer. Y Tito era el tanque de guerra, hermano. No era el pastor Timoteo, era el tanque de guerra. Mira, Tito, anda para Creta y me levantáis anciano porque tú andan desordenado. La iglesia está en desorden. ¿Ves? No es igual. ¿Por qué? Porque empezamos por la experiencia en la lectura bíblica, empezamos a entender estos tonos, a lo mejor escondidos en la escritura. Esa intención escondida en los textos bíblicos. No es igual decir, gracias Señor te doy porque
no se le revelaste a estos pequeñitos que decir, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar? Generación perversa. Y se lo dijo a los apóstoles. ¿A su nombre? Gloria. Entonces, todo eso lo logramos ¿cómo? Hermanos, con las experiencias de la Escritura. Lo empezamos a leer. Ahora, es bueno que yo se los diga, porque a la hora de que usted vuelva a leer, no, mira, aquí el Señor está bravo. ¿Sí? Aquí el Señor está corrigiendo, aquí está enseñando. ¿Sí? Hay algunas posturas también. Por ejemplo, cuando se paraba, y se paró Jesús, usted omite eso. Pero el pararse era una señal de que iba a enseñar. Y levantó la voz, levantar la voz y repetir 2 veces la misma palabra es darle un énfasis a lo que se va a decir. De cierto os digo. Eso no está ahí por casualidad. Decir ay antes de cualquier oración, eso es juicio. ¿Sí lo están viendo, verdad? Ay de ti, de ustedes fariseos. Y ay. Entonces, eso hay es juicio. En toda la Biblia, cada vez que usted encuentra un ay, eso es juicio. ¿Ah? Una advertencia. No, casi que no hay advertencia. Juicio rotundo. Y casi, bueno, pero. Entonces, todo eso lo logramos ¿cómo? Cuando tenemos experiencia en la lectura bíblica. Amén. Entonces, estas 2 cosas, la iluminación del Espíritu Santo y las herramientas tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos solamente en las herramientas aprendidas, nos vamos a convertir, ¿verdad?, en personas que razonan la Biblia de manera lógica. Mucha gente razona la Biblia de manera lógica o con inteligencia humana. Y es tanto el pensamiento lógico, ¿verdad?, que la gente cree que ya conoce a Dios, porque medio conoce la Escritura. Pero hay gente que conoce la Escritura y no tiene iluminación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal inequívoca de que tiene iluminación? Usted practica lo que lee. La palabra lo mueve usted. La palabra dice, hay que perdonar, yo voy a perdonar. No me gusta mucho, me cae mal el tipo, pero lo tengo que perdonar, lo dice la Biblia y yo voy a obedecer. No, sino que le damos la vuelta, no, es que él me acusó, él me miró, él me bichó y yo no, Señor, entonces Dios, por allá, cuando trata con vos al mes y medio, es que lo perdonamos. Y la Biblia dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 100. ¿Sí? Porque creemos que el perdón es un beneficio para la persona. El perdón es un beneficio para nosotros. Amén. Entonces, si nos quedamos solamente con las herramientas, obviamente vamos a desarrollar una mente humana. Hermano, créame, gente que se sabe la Biblia casi al calete, pero no tiene revelación del Espíritu Santo, no tiene la iluminación, no practica lo que el Espíritu Santo le está diciendo por medio de la Escritura. ¿Ah? Entonces no conocen a Dios realmente, conocen los escritos de Dios, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo. Y eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos conocían las escrituras. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, dice, hermanos, yo doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque queriendo hacer su propia justicia, desecharon la justicia de Dios. Y Dios vino y los desechó a ellos. Romanos capítulo 10 lo dice. Ellos tenían celo de Dios, pero no conforme al Espíritu. Amén. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24, a ver qué dice. Alguien que lo lea. 1, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda carne es como hierba, Ajá. y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Ah, sí. La hierba se seca y la flor se cae.
Esto es lo que son las herramientas sin el Espíritu Santo. Se secan, son vanos, vacíos. ¿Sí? Cuando hay herramientas sin la interpretación, la iluminación del Espíritu Santo, desarrollamos una mente humana como si usted lo estuviera leyendo algún libro, una enciclopedia de biología o de cualquier carrera académica. ¿Por qué? Porque no lleva consigo la iluminación del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted solamente depende de la iluminación del Espíritu Santo sin las Escrituras, eso también es un error. ¿Por qué? Porque va a haber un punto donde usted se va a convertir en una persona súper subjetiva. ¿Cómo así? Bueno, que no va a tener base bíblica de la experiencia o de la vivencia con el Espíritu Santo. No va a haber ninguna base. Se va a convertir en una persona metafísica. ¿Qué es una persona metafísica? Va a creer todo, que todo es una cosa espiritual, y espíritu de goma, y espíritu de gorra azul. Entonces va a haber un momento que, como no tiene basamento escritural, sus emociones le van a jugar una mala pasada. Ahora, eso no quiere decir que haya experiencias subjetivas. O sea, hay dos cosas: experiencias objetivas, es decir, la experiencia objetiva con la palabra de Dios. Usted la lee, está allí, eso es objetivo. Y subjetivo es lo que nadie ve, que está oculto. Sí hay experiencias subjetivas, pero las experiencias subjetivas van de la mano con las experiencias objetivas. ¿Sí? Por ejemplo, algo... Es lo que yo creo, pero dentro de lo que la Biblia me dice que tengo que creer, no lo que yo creo. Exactamente. Por ejemplo, Hechos capítulo 15. Hay tremendo problema en Hechos capítulo 15. ¿Cuál es el problema? Los gentiles empezaron a convertirse. Y los judíos, que la primera iglesia era toda judía, dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos aquí? Los gentiles ahora se están convirtiendo, y lo que es más bravo es que son bautizados con el Espíritu Santo. Se para Pedro. Miren, mi gente, yo doy testimonio de que los judíos no podemos entrar en una casa de un gentil, pero el Espíritu Santo me reveló que yo tenía que ir a la casa de este hombre que se llama Cornelio. Y este hombre, mientras yo estaba predicando, el Espíritu Santo lo bautizó. Ni siquiera terminó el mensaje. ¿Sí? Entonces los judíos quedaron todos, ya va, pero ¿cómo es esto? Y salió, se levantó uno, creo que era Santiago, se levantó Santiago. Claro, hermano, ¿saben qué es? Lo que se cumplió con el profeta. Recurrió a la base bíblica, a la profecía bíblica, que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Y los gentiles iban a adorar al Señor. Entonces todo el mundo quedó callado, ¿no? Esta es la obra de Dios. Aquí nadie va a ponerle, no, que cortaste el prepucio, de que el Baruch Hashem Adonai, no. Nada de eso. Seguimos predicando y que la gente se siga convirtiendo. Y seguía la iglesia creciendo. Amén. Habían dos experiencias, una subjetiva y hasta extraordinaria, que no era entendible lógicamente, pero también había un basamento objetivo en cuanto a la profecía. ¿Sí? Nosotros no podemos desestimar las dos cosas. No las podemos desestimar. Porque debemos de pedirle al Señor discernimiento del Espíritu Santo para saber cuando es un engaño, cuando es algo, una base. Inclusive debemos discernir cuando alguien incluso maneja la Escritura, pero no tiene el Espíritu Santo. Eso es posible. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Ok, entonces, si hay solamente iluminación del Espíritu Santo, puede gestarse una falsa espiritualidad. Una falsa espiritualidad. Permiso. Adelante. Por eso solamente conocer las Escrituras, pero no tener la iluminación de las Escrituras, que quiere decir que el Espíritu Santo no está ahí, es donde salen las informaciones bíblicas que utilizan ahorita todas esas corrientes
Totalmente. loca que hay. Totalmente. Por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. ¿Cómo se llama el Evangelio? Sí es. Acerca de la prosperidad. Toda la corriente, Toda la corriente. Porque agarran toda la escritura y la enfocan En un solo camino. en un solo camino personal. Sí, Y eso totalmente. no está de la La escritura. danza. Sí, correctamente. Sí, la toman para como pudiésemos decir, Beneficio propio. para un beneficio propio, ¿verdad? Es cuando a veces que son mercaderes de la palabra. Claro. Mercaderes de la palabra. Muy bien. Ahí el Espíritu Santo nos está mandando, se está malinterpretando la escritura. Claro. Pero la gente no tiene el conocimiento, entonces se condiciona a la gente a hacer algo creyendo que es bíblico cuando no es bíblico. Oye, el problema no es que lo crean, el problema es las consecuencias, que mucha gente que cree en el Señor, cree en lo que están diciendo. Por eso es que es importante que usted pueda manejar la escritura. Sí, eso, lo que es la experiencia, o sea, la experiencia tiene su razón de ser, pero con discernimiento espiritual. Había una persona que habló de una experiencia que tuvo, que escuchó a un predicador que decía que le hablara al buzón. Entonces a los buzones llegan todas las cosas. Y en este caso él le dijo, no, ore al buzón, que ahí va a aparecer dinero inesperado. Y él estaba con dificultades financieras y le oró al buzón, donde llega la carta y todo eso ahí, la información, y aparecieron los cheques allí. Y con eso solventó algunas cosas. Entonces él decía, no, que hay que creer y hay que confesar y hay que declarar. Y yo le decía, mira, eso fue una experiencia tuya, que es bueno, una experiencia que te sucedió a ti. Pero no puedes usar el púlpito para decirle a la gente que ore a su buzón o a la cuenta o a la tarjeta de crédito y aparecer dinero ahí, porque eso no es bíblico. Fue una experiencia tuya. Espíritu de buzón con plata. Exacto. Fue una experiencia tuya, perfecto. Qué bueno Sí. que se ejecutó eso allí. Pero no le puedes decir a la gente del púlpito, hermano, ore a su cuenta corriente que ahí aparece dinero. Y al que no le parezca. Porque el pecado no tiene fe. Dios se olvidó de él. Entonces, porque no es bíblico. Entonces, Y es muy diferente cuando nosotros tenemos un deseo que se lo expresamos a Dios, ¿verdad? Algo muy chiquito, Señor, deseo tal cosa, ¿no? Pero en intimidad, en oración. Y a veces se le olvida a uno hasta lo que oró. Y de una manera tan sorprendente, Dios te entrega eso. ¿Okay? Es muy diferente. Y por lo menos Dios también se le puede revelar por lo menos cuando digo a la iglesia, o sea, voy a hacer la iglesia es porque por lo menos lo que le pasó al pastor de la iglesia de la Séptima Bautista, que ellos no creían en la manifestación del Espíritu Santo y el pastor tampoco, él decía que no. Y él fue bautizado y habló en lengua y todo, y eso hizo que por lo menos que algunas de las denominaciones de las iglesias que son de la Séptima Bautista han llegado al Sí, tenemos que entender, ¿verdad? Que porque ellos tienen palabras. sí, no. O sea, entrar en este ámbito entre lo objetivo y lo subjetivo, hay que tener los pies firmes en la escritura. ¿Sí? Usted, por ejemplo, usted me puede decir, hermano, ¿usted puede alzar un saco de cemento? Por supuesto, yo puedo alzar un saco de cemento. Pero yo le digo a Efraín, mira Efraín, atajame ese saco de cemento. ¿Y qué va a hacer Efraín con el saco de cemento? Hay cosas, ya yo tengo músculo, tengo tamaño, tengo edad, y hay gente que no, hay gente que no tiene. Entonces, los que están experimentados en las palabras de Dios muestra, revela. ¿Por qué? Porque están experimentándose, entrenándose en el discernimiento del bien y del mal, como por la palabra de Dios. Sí, totalmente. Entonces, hay personas que no, que son neófitos, que son niños, que son inmaduros, y de pronto reciben algo, porque todo tiene que ir con la par. Ahora, una persona que entiende la Escritura, entiende el plan de Dios, tiene, a pesar de que ve errores, tiene amor y misericordia, y entiende lo que Dios está haciendo, entonces Dios tiene su propia voluntad en mostrarle cosas objetivas o subjetivas a la persona. Esa es la voluntad del Señor. Pero en nuestra
Y nuestro objetivo, nuestro propósito es hablarles de la palabra de Dios. Hablarles del Evangelio, predicar del Evangelio. ¿Sí? Lo demás es simplemente añadiduras del Señor, voluntad del Señor. ¿Sí? Por ejemplo, una vez, creo que fue un sábado, creo que estaba que empezamos a orar en el servicio de jóvenes. Empezamos a orar, hermano, y eran las 9 de la noche y nosotros estamos todos privados, llorando, tirados para el piso. ¿Ve? Ahora, ¿cuál fue la semana siguiente? No se pudo repetir. No se pudo repetir. Y tocaron las mismas canciones. Y la gente se puso hasta la misma ropa. Porque a veces creemos que es por la ropa, es porque algún predicador viene. No, hay cosas que Dios hace en su sola y soberana voluntad. Y viva Dios y gloria a Dios, amén. Pero simplemente las experiencias son para ratificar de que Dios está en medio de nosotros, de que su palabra habita en nosotros, para devolvernos ánimos también. Hay experiencias que Dios nos hace vivir, ¿para qué? Para tener nuevos ánimos, porque hay personas que ya conocen el texto, pero de pronto una experiencia los puede levantar con nueva fuerza. Entonces tiene un objetivo la experiencia en Dios, pero en cuanto al propósito de la iglesia, nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor, tal cual como está. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos de hora? 7:52. Bueno, 8 minuticos y terminamos. Entonces, terminamos con esta parte de lo que es la capacitación, iluminación del Espíritu Santo y las herramientas. Amén. Todo esto tiene un propósito. Yo les voy a explicar cuál es el propósito de todas estas cosas. De la iluminación y de las herramientas. Eso tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Les voy a explicar. Miren, tanto la iluminación juntamente con las herramientas que Dios nos da sirven para dos cosas gigantescas, dos cosas enormes. Sirven para simplificar lo complejo de Dios y sirven para exaltar lo sencillo de Dios. Vamos a procesar eso. ¿Quién ha usado alguna vez un microscopio? ¿Okay? Un microscopio. Ajá. ¿Sí? ¿Para qué sirve un microscopio? Para Para ver cosas que cosas que usted no puede ver a simple vista. Sí, porque se llama microscopio. Es decir, pone la muestra ahí en el microscopio. Y entonces usted dice, ay Dios, que no hay nada. Y de pronto usted mete la lupa y mi madre. Usted dice, Dios mío, eso yo no lo veo, eso no se ve. ¿Sí me está entendiendo? Por ejemplo, usted ve algo muy sencillo, muy amplio en el Señor, perdón. Y de pronto usted le mete la lupa, caramba, mira, no es tan sencillo como parece. La cosa es mucho más compleja. Por ejemplo, un hermano me dijo, hermano, a mí no me gusta mucho la bienaventuranza. ¿Pero por qué? Bueno, porque son muy sencillas. Sencilla, hermano. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a estudiar una por una. ¿Te parece? Bueno, llevábamos 3 en 2 meses. Todos los fines de semana nos poníamos los domingos en la tarde. Llevamos 3 bienaventuranzas nada más en 2 meses. Todos los domingos en la noche nos ponemos a estudiar una sola bienaventuranza. Y todo lo que eso abarca, todo eso lo que implica. No podemos decir que es algo sencillo. Ay Dios, la parábola del sembrador. Esa me la sé yo, hermano. Métele la lupa para que vos veas que vas a ver cosas que no veías simplemente. ¿Sí? Y lo otro que hace las escrituras es ampliar. ¿Quién ha visto alguna vez un telescopio? Telescopio. Que ve para ver lo que Sí, que ve para ver. Regularmente que vemos con el telescopio. El espacio. ¿Sí? Sí, vemos las estrellas, las constelaciones. Ahora, ¿de qué tamaño son las constelaciones? Gigantescas, pero nosotros en un simple huequito vemos una cosa tan inmensa. ¿Sí? Es decir, que lo grande, lo majestuoso de Dios
se puede simplificar. Esa es la gracia de leer la Escritura. Eso grande que a veces nosotros, Dios mío, que yo no entiendo 1 Corintios 15. ¿Por qué no entiendo 1 Corintios 15? Porque es tan grande y Dios simplemente por medio de la Escritura, por las herramientas y por el Espíritu Santo, te simplifica. Convierte, a veces hay predicadores que, hermanos, se enredan en el papagayo de una manera, dicen mucho y no dicen nada. ¿Pero por qué? Porque no han entendido que las Escrituras también simplifican lo grande, lo majestuoso de Dios. ¿Y por qué es bueno que nosotros simplifiquemos conforme a la Escritura? Para poderlo aplicar, para poderlo vivir. Amén. ¿Sí? Una vez, ya para terminar, hablaba con un joven y me decía, hermano, pero yo no conozco era muy machista, evidentemente. Porque uno escucha, no, es machista. No, las mujeres no tienen vida en la Biblia. Bueno, vamos a estudiar la Escritura. Dios no es feminista ni es machista, pero vamos a entender el propósito de la mujer en la Biblia. ¿En qué consiste de que ella sea la que conciba? ¿Cómo se puede manejar eso? Entonces, algo que él veía muy desechable, entendió por revelación bíblica de que es importante el ministerio de la mujer en el orden bíblico. Amén. Entonces, para culminar, tenemos dos cosas. Quisiera que se la llevaran para su casa. Tenemos libre. ¿Ese es libre? Ajá. Libre acceso. Para culminar. Libre acceso. Y tenemos libre interpretación. Libre acceso. ¿Qué es libre acceso? Todos nosotros tenemos el deber y el derecho de leer las Escrituras. Todos nosotros. Usted tiene el deber y el derecho de acercarse a un ejemplar de la Biblia y leerlo. Lo tiene que hacer y lo debe de hacer y nadie le puede negar el derecho de leer la Biblia. Por eso es que es importante que usted la lea. Nadie le puede negar eso. ¿Ok? Pero el hecho de que usted tenga libre acceso, usted no tiene libre interpretación. No hay libre interpretación. No hay algo como que, bueno, vamos a leer un texto. Una vez un líder de célula que yo, Dios mío, no había cómo enseñarle. Él me dice, no, hermano, yo pongo a que la gente lea el mismo texto y que cada uno interpreta a su manera. Muchacho, ¿qué estoy haciendo uno? Eso no se puede hacer. Una cosa es el libre acceso. Todos deben escuchar la Biblia, todos. Y todos tenemos el derecho y el deber de escuchar la Biblia. Pero no todos podemos interpretar la Biblia a nuestra manera. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro, es el libro de Dios. Son las palabras de Dios. Vamos a leer 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 20 al 21. ¿Qué dice? Entendiendo primero esto, Ajá. que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ajá. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, Ajá. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es decir, todos tenemos el deber y el derecho de leer la Escritura, pero nosotros no podemos interpretarla como nosotros queramos. Nosotros no podemos cometer el error de decir, bueno, esto para mí significa. No, Señor. Usted tiene que creer lo que dice la Biblia. No es de interpretación privada. Es decir, nosotros no podemos interpretar la Biblia de manera privada. Ahora, una cosa es las implicaciones o las aplicaciones, pero el texto tiene una sola interpretación. Amén. Una sola interpretación. Vamos a ilustrarlo aquí rápidamente para culminar. Por ejemplo, fíjense esto. Este es el texto bíblico. El texto bíblico. Muy bien, el texto bíblico.
para yo poder entender la interpretación del Espíritu Santo, la interpretación correcta, necesito mucha información, necesito herramientas, necesito la iluminación del Espíritu Santo, todo lo que implica para que haya una sola interpretación, todo lo que implica. Y luego que el texto ya tiene su interpretación, hay muchas maneras de aplicarlo, pero la interpretación es una sola. Esta es la aplicación, aplicaciones, no la que tienen en el teléfono. Y estas son implicaciones. Hay implicaciones sencillas, hay implicaciones históricas, hay implicaciones de cultura, hay de todo. ¿Pero para qué? Para que el Espíritu Santo le dé la interpretación correcta al texto. ¿Sí? ¿Qué hacen las personas? Aquí está el intérprete. El mal intérprete. Él lee el texto y el texto se acomoda al intérprete y salen muchas interpretaciones. ¿Sí? No es que el intérprete se acomoda al texto, no, el texto se acomoda al intérprete y como hay interpretaciones variadas, pues hay miles de interpretaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque la interpretación no es privada. ¿Sí? No es privada. Puede ser cuando hay una mala interpretación, o sea, que salen las falsas doctrinas. Por supuesto. Texto contexto. Fuera de contexto. Fuera totalmente. Entonces, para culminar, la interpretación bíblica, dice la Escritura, ¿verdad? Que es como una antorcha, ¿sí? Una antorcha que alumbra al lugar oscuro. Nosotros leemos la Biblia y nosotros empezamos a ver claramente, a ver correctamente. No vemos, no acomodamos el texto a nosotros, sino que nosotros nos acomodamos al texto. De eso se trata, de que nosotros nos conformemos a esta verdad. Porque si nosotros acomodamos esta verdad a nosotros, estamos deshonrando a Dios. ¿Ok? Una vez un hermano, Y buscar la parte lógica. Estamos llamando mentiroso. La lógica humana también. una vez un hermano me dijo, hermano, vos estáis afanado. Así me dijo. Vos estáis como medio afanado y el afán no es bueno. Y yo digo, bueno, Señor, yo voy a estudiar acerca del afán porque yo quiero entender qué es el afán. Y empecé a estudiar el afán. Entonces, debe usted en su mente un texto, solamente un texto donde hable del afán. A ver, ¿quién me lo dice? Mateo 6. ¿Qué dice Mateo 6? Más o menos. No os afanéis por la comida que preveréis, que comeréis, que no vestiréis, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que lo pidáis. Amén. Bueno, yo tuve que ponerme a estudiar porque yo quería saber si yo estaba afanado. Y bueno, Señor, si estoy afanado, yo necesito que la misma escritura, yo acomodarme a lo que dice la escritura y yo voy a corregir si estoy afanado. Y empecé a estudiar acerca del afán y sobre todo Mateo capítulo 6. Siempre estudio primero lo que dice el Señor Jesucristo. Él es la verdad misma. Lo que Él dice, Él no puede conseguirse, no, Jesús lo dijo aquí y luego lo negó aquí, no. Lo que Cristo dijo, eso es así. Y está en concordancia con todas las escrituras. ¿Sí? Porque Él es la palabra mía. Bueno, y saqué estas conclusiones. Se me hizo más fácil predicar acerca de la fe. Y usé una ilustración, ¿verdad?
que siempre me ha servido para hablar del afán. Y la ilustración es la siguiente. Fíjense, tuve mucho tiempo estudiando el afán para que una sola ilustración me enseñara todo lo que involucra el afán. ¿Sí? Y algo tan amplio lo convertí en algo muy sencillo, conforme el Espíritu Santo me da. Y hablé otra vez con esa persona y le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto vale un kilo de torta? Bueno, un kilo de torta vale como $30. Si yo pico la torta en 30 pedazos, ¿a cuánto puedo vender la torta? Bueno, la puedes vender a $3. ¿Sí? Bueno, vamos a imaginar que yo agarre, en 10 pedazos, 10. Si agarro la torta de $1, de $30, y la pico en 10 partes, me salen 10 porciones de $3, ¿correcto? Vamos a dibujarlo porque usted quiere aprender. Ok, agarra aquí, mira, aquí está la tortita. Ahí está el pedacito de torta. Vamos a poner aquí que vale $3. Toma, $3. Ok. Ahora te imagines que este pedacito de torta yo lo venda en $30. ¿Quién me va a comprar ese pedazo de torta? Steven. Yo vengo y digo, hermano, yo le voy a vender este pedacito de torta en $30. Usurero, hermano, tú usurero. Ahora, ¿por qué no me compran el pedacito de torta en $30? Porque no lo vale. Porque no lo vale. Proporcionalmente no lo vale. Claro, no lo vale. Proporcionalmente no lo vale. Mateo capítulo 6 habla acerca. Mateo capítulo 6 habla, ya la vamos a pasar aquí. Mateo capítulo 6 habla exactamente las proporciones que nosotros debemos de tener. Dice el Señor, ¿qué es más importante, la vida o el cuerpo? La vida. ¿Quién dijo el cuerpo? ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué es más importante, la vida o el cuerpo? La vida. ¿Sí o no? La vida. Si yo le atribuyo al cuerpo más el valor que tiene la vida, yo estoy afanado. Esto es afán. Dale el valor, un valor que no le, proporcionalmente no le pertenece. ¿Sí? Después dice, ¿qué es más importante? ¿El cuerpo o el vestido? El cuerpo. ¿Ah? El cuerpo. ¿Qué es más importante? El cuerpo, ¿cierto? Steven. El cuerpo, correcto. El cuerpo es mucho más importante que el vestido. Fíjense la proporción. Yo no le puedo dar al vestido el valor del cuerpo. Porque yo he visto mucha gente enferma que preferirían vender toda la ropa, pero estar sano. ¿Sí o no? ¿Y por qué nos afanamos por el vestido? Dale el valor al vestido. Dale el valor al vestido que no le pertenece. Usted está siendo afanado. Usted está afanando. Eso es lo que es afanado. ¿Cómo logré hacer esto? Bueno, la palabra afán tiene un valor que significa, vamos a ponerlo aquí en mayúscula para que vean, merimano. Es una palabra muy importante. ¿Qué significa merimano? Dividir en parte. Dividir en parte. Esta palabra, en el momento de estudiarla, automáticamente yo entendí el afán. Claro. Porque si yo le doy el valor al vestido que le pertenece al cuerpo, entonces yo me estoy afanando. ¿Sí o no? Eso, en línea general, es lo que significa afán. Darle el valor que no le corresponde a algo. Ay, Dios mío, y la comida, y no tenemos, pero tenemos vida, hermano. La vida es más que el cuerpo. Entonces el Señor viene e ilustra y dice, miren qué es lo que nos manda a mirar. ¿Qué manda a mirar? No.
Sí, esos son los ejemplos. Pero el Señor no manda a mirar las aves. Él manda a mirar cómo alimenta las aves. Porque las aves no trabajan. Si nosotros hacemos lo mismo que hacen las aves, mi hermano, ay papá, salimos así chiflando y comiendo de poquito. Yo, ahí si no me meto. No, Él no manda a mirar las aves. Él dice, miren las aves. Pero lo que Él quiere que enfoque es cómo el Señor las alimenta. Alimenta las aves. ¿Sí o no? Sí. Que no siempre en el cielo. Que no siembran el cielo. Y sin embargo Él las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes más? Dios sabe que usted vale más. Él los va a alimentar. Usted tiene que salir a trabajar, pero Él los va a alimentar. A su nombre. Gloria. Y después manda a mirar otra cosa. Dice, ahora miren los lirios del campo. Él no manda a mirar los lirios del campo. Él manda a mirar cómo el Señor viste a los lirios del campo. Ni a un Salomón con tanto billete, claro, dice gloria, pero ahí o sea, gloria quiere decir poder adquisitivo monetario. Ni con tanta plata que tenía Salomón no se pudo vestir como los lirios del campo. Entonces yo le dije, hermano, yo no estoy afanado. Si usted se colocara la intención de estudiar algún área, algo que queda y lo estudia, se va a dar cuenta y va a entender. Fíjense, mire todo esto, solamente fue en Mateo capítulo 6. Si les muestro los 16 versículos que estudié, esto es mucho más amplio, pero en esencia, radica en todo esto. ¿Sí o no? Vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy. Amén. Vamos a darle acá. Vamos a bendecir a nuestro Señor por su palabra, que es viva y eficaz. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdadera. Tu palabra no falla, Señor. Señor, conforme a tu palabra, Señor, bendice la iglesia la hermosa. Señor, bendecimos esta iglesia. Bendecimos esta congregación, Señor. Señor, mira los que se les tienen la intención y no vienen. Los que tienen la intención y se les dificulta. Los que no tienen intención, Señor, míralos, Señor. Te pido, Dios de la gloria, que tú muevas a tu pueblo a seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, si no aprendemos de tu palabra, te estaremos deshonrando. Porque muchas veces caminamos en tinieblas. Muchas veces tropezamos, Señor, porque no entendemos tu palabra, Señor. Padre, sigue ayudando a nuestro pueblo, a nuestra iglesia. Señor, que tu palabra se revele, Dios, en nuestros corazones. Que tengamos la fortaleza y la capacidad de poder predicarla en todo tiempo y en todo momento. Padre, gracias por este momento. Gracias por los que vinieron hoy. Gracias por lo que vas a traer la próxima semana conforme a tu voluntad, Señor. Conforme a tu ayuda y tu gran propósito. Señor, mira los dones que están aquí formándose. Los dones de sanidad que tú has dado. Los dones de discernimiento de espíritu. Señor, los dones de ciencia. Gracias por los ministerios, por los pastores que están aquí, Señor. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo, lo que estás levantando. Señor, aviva tu obra. No hay manera de tener avivamiento si no es conforme a tu palabra. No existirá avivamiento si no honramos tu palabra. Señor, ayúdanos a honrar tu palabra, a crecer, a que nuestra familia busque en tu rostro, Señor. Padre, gracias. Bendice este lugar, este tiempo, los jueves. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, para que veamos tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.